Las lesiones del codo pueden ser, cuando hablamos del codo, estamos hablando de la articulación del codo, ¿no? La articulación del codo está formado principalmente entre el húmero y el cúbito, ¿no? Es decir, la tróclea, apoyados por el radio, por la articulación húmero-radial. Pero lo principal, lo que más tiende a movilizarse en el codo es la articulación húmero-cubital, ¿ya? Bueno, el codo puede luxarse nuevamente hacia adelante, hacia la parte anterior, o puede luxarse hacia la parte posterior. Lo más común de lejos es la luxación posterior. Las luxaciones posteriores son las luxaciones más frecuentes y sobre todo en los niños. ¿Cuál era la más frecuente de los adultos? La del hombro, ¿no? Hombro anterior. Pero en niños, codo posterior. Viene a ser la más frecuente de los niños y la segunda en los adultos. La clínica de estas luxaciones, igual como en toda luxación, ya vamos a repetir lo mismo en adelante, ¿no es cierto? Dolor, deformidad y disfunción, que también pueden llamarle impotencia funcional. Dolor, disfunción y deformidad. La deformidad usualmente acá se describe como un hundimiento, ¿sí? Un hundimiento acá de la piel, ¿no? Acá en la zona del tríceps, en la parte posterior del brazo, ¿ya? Se llama un hachazo tricipital, ¿no? Porque no olviden que el tríceps se inserta acá en el olecrano. Ahí va insertado el tríceps. Entonces esa parte se ve hundido, deformado, ¿ya? Bien, es una luxación que tiende a generar mucha rigidez e inestabilidad, es un dato mucho menor, no es trascendente. Y el tratamiento, como la gran mayoría de luxaciones, de lesiones del codo, de luxaciones en general, reducción, inmovilización y rehabilitación. No olviden que el codo, en el momento, la inmovilización debe inmovilizarse en 90 graditos. Inmovilización en 90 grados. Ya está, nada más. El único dato importante acá de la luxación del codo es que la forma posterior es la más frecuente de todas. ¿Ok? Listo. Otra luxación que deben recordar es la subluxación de la cabeza del radio. Esa sí es un poquito más frecuente de ser preguntado. De hecho, ya ha venido más de una vez, por eso está resaltado. La subluxación de la cabeza del radio, llamada también subluxación del codo o prono doloroso, son sinónimos en general, son frecuentes en niños entre 1 a 3 añitos. Usualmente son niños que han sido traccionados, jalados de su miembro superior. Noten ahí la flechita, como están jalando a esta niñita, ¿no? Común entre 1 a 3 añitos, puede llegar a los 4 incluso, con antecedente tracción severa del miembro superior. La jalan a la fuerza. Y al traccionarla severamente, el codito se encuentra en extensión y pronación. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que al jalarle el miembro superior acá a la niñita, al traccionarla, la jalan de la mano, no olviden que la mano, el carpo, está articulado directamente con el radio, ¿no? El carpo no articula con el cúbito, sino con el radio de frente. Y al jalar el radio, vean que el radio sale de su ligamento anular, del ligamento que lo sostenía con el cúbito, ¿ya? Tracción del radio, y el radio se sale de su ligamento anular. Por eso se llama subluxación del codo o subluxación de la cabeza del radio, ¿ya? Porque la articulación entre el húmero y el cúbito está normal, la tróclea está normal, por eso no es una luxación del codo, sino solamente de la cabeza radial, ¿ya? Listo, entonces el ligamento sale ligamento, el radio sale de su ligamento anular y el codo está ¿en qué posición lo han jalado? En extensión y pronación. Esto acá que envuelto en el circulito está representando a la posición en la cual han jalado el codito, ¿ah? El codo extendido y pronado, ¿ya? Listo. En la clínica, dolor, disfunción, impotencia funcional. Aquí no hay mucha deformidad porque no está todo el codo luxado, solamente sale la cabeza del radio. Y el codo usualmente viene en posición de semiflexión y en pronación. Dolor y pronación del codo. Es esta posición de acá a la derecha que estoy mostrando con su flechita, ¿ya? El codo está semiflexionado y con la mano, la palma de la mano apuntando hacia abajo. Por eso decimos pronado,
¿Ok? Esa es la posición en la cual ingresa a la emergencia. Dense cuenta que en todo momento la pronación está formando parte de esta patología, ¿no? La tracciona en pronación, ingresa a emergencia en pronación. Por eso uno de los sinónimos de ese problema se llama pronación dolorosa. La radiografía suele ser normal, el tratamiento tiene una secuencia que incluye tracción, esa, ¿no? 1, 2, 3. Ahí estoy poniendo a la derecha los numeritos. En la primera imagen, tracción del codo. A la tracción podrían decirle también extensión, ¿no? Porque en realidad se está extendiendo el codo y están jalándolo. Manteniendo la tracción del codo, si la mano estaba en pronación, ¿qué tienen que hacer? Supinarla, o sea, girarlo para que la palma apunte hacia arriba. Por eso es tracción, supinación, y luego en la tercera imagen tienen que flexionar el codito. Listo. Tracción, supinación y flexión. O podrían decir también extensión, supinación y flexión. ¿Ok? Muy bien, esa es la secuencia de tratamiento de reducción de la subluxación de la cabeza del radio. Resumen, siempre les van a mencionar un niño que lo han jalado, ya que lo han traccionado. Tracción severa del miembro superior. Voy a resaltarlo mejor de celestito. ¿Ya? Ahí está. Siempre hay una tracción. El niño viene y lo traccionan con el miembro superior en pronación. ¿Ok? Genera dolor, impotencia funcional y el niño viene con la mano pronada. Pronada, siempre viene pronada. Y esto acá es importante, la secuencia de la reducción. Tracción o extensión, supinación y flexión. ¿Ya? Esa es la subluxación de cabeza del radio o subluxación del codo o pronación dolorosa. Listo. ¿Qué más podemos comentar aquí en codo? Las lesiones del epicóndilo y de la epitróclea. Hace un rato se acuerdan que vimos la fractura del epicóndilo y la epitróclea. Esto es de acá. Las fracturas epitrocleares y epicondilias. Pues ahora lo que vamos a ver no es la fractura, sino la inflamación, la itis. La epicondilitis y la epitrocleitis. Vamos a hacerlo los dos de la mano. ¿Ya? La epicondilitis es una inflamación del epicóndilo. El epicóndilo es esa apófisis que está ahí, que esa persona, la fotito se está tocando, ¿no? En la parte lateral del codo, que es esto de acá. La epicondilitis, esta parte de acá. Ese es el epicóndilo. ¿Ya? Es típico de los tenistas. ¿Por qué? Porque en su epicóndilo se originan unos músculos que los tenistas suelen contraer bastante, que son músculos extensores principalmente. En uno de los movimientos por el revés de los tenistas, que más realizan es la extensión de la mano. Se contraen mucho los extensores. Eso hace que se inflame esa zona del codito, el epicóndilo. Por eso se le llama codo del tenista. Entonces, en los tenistas suele inflamarse el epicóndilo con compromiso de los extensores de la mano. Y en la epitrocleitis, lo que se inflama ya también la tróclea, la cara en la parte interna del codo. Y en la parte interna, ¿quiénes se originan? Principalmente flexores. ¿Ya? Por eso se ha puesto aquí esta fajita, ¿no? Esta prótesis, este dispositivo que le está protegiendo, digamos, manteniendo poca contracción acá de estos musculitos. Muy bien, entonces epicondilitis, codo del tenista, epitrocleitis, codo del golfista. Ya está. Con eso cerramos en general las lesiones del codo. ¿Ok? Vamos a las lesiones más importantes, que son las lesiones del antebrazo, del radio y el cúbito, que se refieren a las lesiones a la fractura de Colles y a la fractura de Smith. ¿Ok? La fractura de Colles y la fractura de Smith. La fractura de Colles y de Smith, en ambos casos, ¿son lesiones de qué? Son lesiones del antebrazo, son lesiones del radio específicamente. Tanto en Colles como en Smith se fractura el radio. Eso es algo básico que tienen que tener en cuenta. El radio es la fractura más frecuente del miembro superior. Entonces, cuando vemos la primera línea de descripción acá de fractura de Colles, dice lesión extraarticular
de la metáfisis del radio. Se fractura la metáfisis radial. Se le llama también lesión de Pauteau. ¿Ok? Lesión de Pauteau. Es la fractura más frecuente del miembro superior. La más frecuente del miembro superior. Caída sobre la palma de la mano. Esto es uno de los puntos más importantes de la fractura de Colles, que noten en cómo cae la persona sobre su palma. Ahí está graficado acá, ¿no? Cae sobre la palma de la mano. Ahí está. Decir que se cae sobre la palma es lo mismo que decir que cae en dorsiflexión. Noten que la mano respecto al antebrazo está flexionado hacia el lado dorsal. Eso también se llama dorsiflexión o flexión dorsal. ¿Ya? Entonces, caída sobre la palma o en dorsiflexión. Eso es lo más importante que tienen que recordar acá de Colles. Común en abuelitos con osteoporosis, pero en general es la fractura más frecuente ya del miembro superior. La clínica también tiene un dato súper importante. El desplazamiento del fragmento roto va en dirección dorsal y radial. Se nota, ¿no? Miren, por el tipo de caída, el pedazo roto del radio, acá, el pedazo roto del radio, por el tipo de caída está yéndose hacia la parte posterior, no se está desviando hacia la parte anterior ventral, se desvía hacia la parte posterior. Por eso, aquí también está graficado abajo, este fragmento roto se está desviando hacia atrás. Por eso decimos que tiene una desviación dorsal y radial. De la desviación dorsal, sale el famoso signo del dorso de tenedor. ¿Ya? Del dorso de tenedor. Porque se lleva todo el carpo hacia atrás, ¿no? Estoy graficándolo ahí, está. Está como si fuera un tenedor volteadito. Y de la desviación radial hacia un costadito sale el signo de la bayoneta. Entonces, dorso de tenedor y signo de la bayoneta son los signos característicos de la fractura de Colles. Bien, un dato no adicional porque está escrito ahí, pero tengo que resaltarlo, es que la fractura de Colles, arriba, regresamos, es una fractura extraarticular, no compromete la cara articular, ninguna cara articular del radio. Solamente para reforzar este punto, si este es el radio, más o menos así, estoy esquematizándolo, metes el cúbito en la parte distal, es el escafoides, el semilunar, el piramidal, el pisiforme. Ya, la fractura del radio de Colles es extraarticular, ese es el trazo. No compromete ni la cara articular con el carpo, ni la cara articular con el cúbito. No compromete ninguna de las caras articulares. ¿Ok? Listo, entonces ese es el desplazamiento. El tratamiento de la fractura de Colles la mayoría de veces es ortopédico. ¿Puede operarse? Sí, sí se puede operar en casos genere complicaciones asociadas importantes, pero generalmente es de manejo ortopédico. ¿Y en qué consiste el manejo? Pues bien, si el desplazamiento ha sido dorsal, si se desplazó hacia atrás el fragmento roto, tienen que regresarlo hacia adelante. Por eso dice reducción ventral. Y como el desplazamiento arriba nuevamente fue radial, por eso tiene que regresar hacia el lado cubital. Noten que si saben hacia dónde se desplaza, pueden saber hacia dónde se reduce, ¿no es cierto? Porque es simplemente hacer lo contrario. Y luego tiene que colocarse un inmovilizador, un yeso. ¿Por cuánto tiempo? Por 6 semanas. En 2 tiempos. Al inicio, en el brazo, del brazo a la palma. Por eso decimos braquio palmar. Del brazo a la palma. ¿Ya? Braquio palmar. Por 3 semanas. Aproximadamente. Y luego de 3 semanas, esto es por 3 semanitas, el braquio palmar. Y luego de 3 semanas colocan un yeso más chiquito que es antebraquio palmar, más pequeñito. ¿Por qué se acorta el yeso después de 3 semanas? Usualmente para que el codo no quede rígido, ¿no? Para que pueda hacerse rehabilitación precoz. Pero en general, esto no siempre se puede cumplir. De hecho, normalmente nos quedamos con el yeso braquiopalmar a veces hasta el final. ¿Cuánto debe ser el tiempo aproximado? 6 semanas. Por supuesto que si la fractura fuera un abuelito o alguien que tiene alguna complicación, osteoporosis o algo, de repente lo dejan más tiempo. Pero en general 6 semanitas ya de inmovilización. Listo. Complicación frecuente de la fractura de Colles,
lesión del nervio mediano. Tiende a generar lesión del nervio mediano con frecuencia. ¿Ya? Muy bien. La otra lesión, vamos a la derecha, importante, la lesión de Gauguin-Smith, o simplemente lesión de Smith, es el coles invertido. Voy a ponerlo arriba, coles al revés. Coles invertido. Creo que por ahí también dice. También es una lesión de la metáfisis radial. También es una lesión extraarticular con más frecuencia. Eso no cambia. Y lo que se diferencia es la forma de caída. Ahora se cae ya no sobre la palma, sino sobre el dorso de la mano. ¿Se acuerdan? Coles a la izquierda caía sobre la palma, ¿no? En cambio acá estamos cayendo con la mano al revés, sobre el dorso de la mano. ¿Ya? Es distinto, ¿ah? Coles cae sobre la palma, Smith sobre el dorso. No confundan caer sobre el dorso, que es la fractura de Smith, con caer en dorsiflexión. ¿Ah? Una cosa es caer sobre el dorso y otra cosa caer en dorsiflexión. Dorsiflexión es lo mismo que decir palma, era de Coles. Entonces, caído sobre el dorso. Muy bien. Por eso le llaman el Coles al revés, ¿no? El Coles invertido. La clínica característica aquí es distinto, dado que la desviación ya no es dorsal, la desviación es ventral. El pedazo roto se va hacia adelante y eso ya no da dorso de tenedor, sino signo de pala de jardinero. Pala de jardinero. ¿Ok? Muy bien. Para complementar estas lesiones, tanto de Coles como de Smith, que una y otra son lo contrario, tenemos a las lesiones de Gerard Marchand, a la fractura de Rea Barton, a la fractura de Hutchinson. Las lesiones de Gerard Marchand son aquellas en las cuales se fractura el radio y el cúbito. Son fracturas radiocubitales. Las lesiones de Rea Barton, voy a explicar un poquito mejor. ¿Ya? Gerard Marchand son fracturas de ambos huesos, tanto del radio como del cúbito. O sea, es como si fuera Coles, pero además suele fracturarse parte del cúbito también. Es una fractura doble, radio y cúbito. ¿Ya? La fractura de Rea Barton es una fractura del radio, parece Coles, pero la fractura de Barton es intraarticular. ¿Qué significa? Que si bien el trazo de Coles era, como estamos viendo acá, extraarticular, en la fractura de Barton lo que pasa es que el trazo es intraarticular, compromete la cara articular con el carpo. Esa es una fractura de Rea Barton. La fractura de Hutchinson es una fractura que se le llama también la fractura del chofer o del conductor. Se fractura la apófisis estiloides del radio. La apófisis estiloides del radio, o sea, este pedacito, este cachito de acá, es lo que suele fracturarse. ¿Ok? Apófisis estiloides del radio. Muy bien. Con eso hemos completado la mayoría de lesiones del antebrazo, al menos las más importantes, de lejos la más preguntada y lo que tienen que saber sí o sí, en todos sus detalles, es la fractura de Coles. ¿Ya? Vamos a entrar a las lesiones de la mano. Tenemos acá algunas lesiones más del antebrazo. Quiero saltearme esta parte de inervación de la mano. Ya lo voy a hacer en el siguiente video. Porque antes de hablar de inervación de la mano, quiero completar un poco otras lesiones del antebrazo que tienen que ver con las lesiones de Monteggia, Galeazzi y Lopresti, con la parte izquierda de esta zona. ¿Ya? Entonces, dejo pendiente un ratito esta parte de inervación de la mano y completo lo que son las lesiones del antebrazo. A ver, la lesión de Monteggia, Galeazzi y Essex-Lopresti. La lesión de Monteggia arriba incluye una luxación de la cabeza del radio. Vean que la cabeza del radio se luxa, ahí arriba. Y el cúbito ya también se fractura. Una articulación se luxa y un hueso se fractura. ¿Ya? En cambio, Galeazzi viene a ser lo contrario. Se luxa ya también abajo el cúbito y el que se fractura es el otro. Se fractura el radio. Y eso está descrito en sus textos, ¿no? Monteggia es fractura el tercio proximal del cúbito con luxación de cabeza de radio. Y en Galeazzi ya también se fractura el radio y se luxa el cúbito en la parte distal. Radio cubital distal incluso debemos decir.
es más fácil aprender Montegia y Galeazzi con su mnemotecnia. La mnemotecnia que usamos sobre todo es para Montegia, ¿no? Eso es lo más importante. ¿Qué dice la mnemotecnia? Lleva tu radio de lujo al monte. Radio de lujo al monte. Una radio de lujo al monte. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que al monte, Montegia, al monte tienen que llevar su radio de lujo. Por lo tanto, el que se luxa en Montegia, en el monte, es el radio. Radio de lujo, luxación de radio. Ahora, la luxación de radio, ¿el monte está arriba o está abajo? El monte está arriba, ¿no? Por lo tanto, es una luxación de radio proximal a nivel de su cabeza. Y si el radio es el que se está luxando, ¿quién se fractura? Se fractura el cúbito. Muy bien. Luxación de radio proximal con fractura de cúbito. Galeazzi viene a ser todo lo contrario. En Galeazzi, si arriba en Montegia el que se luxó fue el radio, ¿quién se luxa en Galeazzi? Se luxa el cúbito. Ya no es en la parte proximal, sino en la parte distal. Luxación de cúbito distal. Y ya no se fractura el cúbito como era arriba en Montegia, sino se fractura el radio. ¿Ok? Luxación cubital distal con fractura de radio. Eso es Galeazzi. Listo. Incluso si les preguntan Galeazzi, yo les sugiero hacer su mnemotecnia de Montegia y simplemente Galeazzi es todo lo contrario. ¿Ya? Ahora, la lesión de Sexlo-Presti es una lesión un poco más compleja. Incluye, para empezar, una fractura de la cabeza del radio. Se fractura la cabecita del radio ahí. Se lesiona, se rompe, ven esa línea punteada a lo largo, se rompe la membrana interósea, ¿ya? Y termina luxándose el cúbito en la parte inferior. Entonces, fractura de la cabeza del radio, ruptura de membrana interósea y luxación distal del cúbito. O pueden decir radio cubital distal, ¿no? Es lo mismo. ¿Ya? Listo, eso es el Sexlo-Presti. En todos los casos, tanto Montegia, Galeazzi como el Sexlo-Presti, estas lesiones son causadas por caída sobre la mano. Uno cae sobre la mano. Y como son luxofracturas o lesiones complejas, todas suelen ser quirúrgicas, al menos con más frecuencia. ¿Ok? Listo. Entonces aquí recuerden sobre todo la lesión de Montegia, ¿ya? Y en segundo lugar, Galeazzi. Las fracturas aisladas del cúbito, porque hasta ahora hemos hablado del radio, ¿no? Coles y Smith. La fractura del cúbito, la fractura aislada del cúbito, usualmente es común en agresiones. Se denomina el signo del bastonazo. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando se fractura el cúbito, como estamos viendo en esa placa, es muy poco probable que sea por caída. ¿Ya? No suelen ser caídas. El cúbito se suele romper por golpe, por agresión. El que se rompe por caída, esto es por golpe, el que se rompe por caída es el radio, porque cuando uno se cae sobre la palma de la mano o sobre el dorso y la mecánica, el vector de la fuerza del golpe se transmite directo del carpo al radio. Por eso cuando son caídas se fractura el radio y cuando son golpes se fractura el cúbito. Eso es, digamos, aquí lo que tienen que recordar, ¿ya? El dato. Entonces, las fracturas aisladas del cúbito, comunes en agresiones, signo del bastonazo, generalmente de manejo ortopédico. ¿Ya? Listo. Pocas veces se opera, porque como el radio le está haciendo una especie de férula natural, el cúbito fácilmente, a menos que sea muy complicada, el cúbito fácilmente se va a recuperar. Muy bien. Listo. Con eso terminamos ahora sí las lesiones del antebrazo. Quiero incluir en este video la parte que hemos dejado pendiente, que es la inervación de la mano. ¿Ya? Para pasar ya en el siguiente video a las fracturas en sí de las luxaciones de los diferentes huesitos y articulaciones. Inervación de la mano. La mano está inervada por 3 nervios. Por el radial, por el nervio mediano y por el nervio cubital. Esos son los 3 nervios que se encargan de la inervación de la mano. ¿Ya? Para empezar,
Estamos viendo en esta imagen una, una imagen de la cara palmar, de la palma de la mano. Dedo 1, dedo 2, dedo 3, dedo 4, dedo 5, ¿no es cierto? Para empezar, en la parte sensitiva, la sensibilidad de la mano, cuando hablamos de los tres primeros dedos, del primer dedo 1, dedo 2, dedo 3, y parte del cuarto, la mitad del cuarto corresponde al nervio mediano. Y la otra mitad del cuarto y el quinto dedo corresponde al nervio cubital, que aquí está descrito como nervio ulnar, ¿no? Eso es en la palma, eso es la sensibilidad de la palma de la mano, ¿ya? Porque si hablamos del dorso de la mano, aquí voy a poner sensibilidad de la palma. Porque si hablamos del dorso de la mano, los tres primeros dedos y parte del cuarto es del nervio radial, en el dorso. Y la otra mitad y el quinto dedo son del nervio cubital. Entonces, en la palma de la mano inerva sensitivamente el mediano y el cubital, y en el dorso el radial y el cubital. Noten el detalle que el cubital se encarga del cuarto y quinto dedos en ambos lados. Así que cuando hay pérdida de sensibilidad en el cuarto y quinto dedos, independientemente que sea por delante o por detrás, es el cubital frecuentemente afectado, ¿ya? Y en la parte motora, ahí, ahí sí es un poco más complejo. La parte motora, en la parte anterior, o sea, en la palma de la mano, básicamente se reparten mediano y cubital. Ahí sí el dorsal no tiene nada, el radial no tiene nada que ver. Pero en la parte del dorso, los músculos del dorso, usualmente es el nervio radial. ¿Ya? ¿Y cómo se reparten en la palma de la mano tanto el mediano como el cubital? Pues bien, se reparten los músculos de esta manera. Lo que está de bolita corresponden a las ramas del cubital y lo que está de cuadradito se refiere a las ramas del mediano. Empiezo por el cubital. El cubital inerva a los músculos del dedo meñique. Dígito mínimo acá se refiere al dedo meñique. Tanto el flexor del meñique, al abductor del meñique, al oponente del meñique. En general, a todos los músculos que están en esta almohadilla que tenemos acá, ¿no? La zona hipotenar. ¿Ya? Luego inerva a los músculos lumbricales, pero no a todos, porque son 4 lumbricales. Inerva al tercer y al cuarto lumbrical. Esta bolita de acá, viene de esta flechita, inerva los músculos interóseos, tanto interóseos ventrales como dorsales, todos los interóseos son inervados por el cubital. Y finalmente inerva su última rama a un músculo del pulgar, polícisis pulgar. Pero acá hay un error, no es al abductor, es al aductor. ¿Ya? Corrijamos ahí, es del aductor del pulgar. Porque el abductor, flexor y oponente, el resto de músculos del pulgar tiene cuadradito, son del nervio mediano, ¿ya? Entonces, cubital inerva músculos del dedo meñique, lumbricales, interóseos y el aductor del pulgar principalmente. Y al palmar corto, ¿cierto? Palmaris brevis es el palmar corto. Listo. Y el mediano se encarga en la palma de inervar a los lumbricales 1 y 2, porque el 3 y 4 era del cubital, ¿no? Al 1 y 2. Y se encarga también de los músculos propios del pulgar. Flexor del pulgar, abductor del pulgar, oponente del pulgar. Probablemente este sea el más importante. El mediano se encarga del oponente del pulgar. ¿Ya? Listo.